Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Bueno, estamos ayunando esta mañana, qué bueno, eso es bueno también. Así de que, hermanos, hermanas, estamos aquí en un domingo más, un domingo nuevo, donde por la gracia de Dios estamos aquí y seguimos aquí. Pero estamos comenzando un tema nuevo esta mañana, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, apartados, la santidad de Dios. La santidad de Dios es el tema de esta mañana. Queremos conocer de esa santidad, queremos conocer un poco más de ese atributo de Dios, ¿verdad? La palabra nos dice que Él es santo, 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 3 veces santo. ¿Cuántos acá queremos ser por lo menos una esta mañana? Así de que ese es el tema que vamos a hablar, apartados. Pero el tema principal es una vida vivida para Dios. ¿Cuántas veces ha oído usted a alguien que dice, yo vivo para mi familia? Y está bien vivir para la familia. Nada malo con eso. El problema es cuando esa es nuestra prioridad. El problema es cuando ponemos a nuestra familia antes que Dios. El tema de hoy es, de estas próximas 6 semanas, es una vida vivida para Dios. Así de que, hermanos, pónganse los cinturones, porque vamos a despegar. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, gracias. Gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de despertar a un día nuevo. De despertar, Padre, y poder ver la grandeza de tu obra una vez más. Que ciertamente, Padre, la vemos día a día. Vemos tu creación, Padre. Vemos lo que tú has hecho. Que en todo lo que hiciste, Padre, tú tenías un plan, un propósito. Bendito Dios, por esta mañana estamos aquí para seguir buscando de ti, para seguir buscando de tu presencia, para seguir, Padre, conociéndote a través de tu palabra. En las próximas semanas, Padre, estaremos aprendiendo un poco más de quién eres tú. De en realidad quién eres tú, Padre. Y tu palabra nos lo dice, tu palabra nos lo describe. Padre, esta mañana queremos conocer tu santidad. Padre, tú has hecho un llamado a tu pueblo. Tú sigues haciendo ese llamado día a día. Dice tu palabra, sed santos, porque yo soy santo. Padre, ciertamente hemos visto que tal vez nuestra búsqueda a veces es la felicidad y no la santidad. Bendito Dios, el tema de la felicidad es un tema muy amplio, donde para unos significa una cosa, para otros otra. Pero el tema de la santidad, Padre, es algo que nosotros no podemos cambiar. Es algo a lo que tú has llamado a tu pueblo. Es algo a lo que tú nos llamas día a día a que vivamos en nuestro diario vivir. Padre, háblanos en esta mañana. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos, Padre, a través de este mensaje, que podamos, Padre, en realidad definir lo que es la santidad. Que podamos entender, Padre, a lo que tú nos has llamado como pueblo tuyo. Por eso, Padre, que nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, Padre, el que esté hablando a cada uno de nosotros.
Padre amado, nos ponemos en tus manos, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, ¿para quién está usted apartado? A lo mejor usted volteó a ver a su esposo o a su esposa y dice, no, yo aquí ya estoy apartado. ¿Apartado para quién? ¿O para qué? Ese es el tema que queremos ver, apartados. Apartados. Quiere decir que usted está separado. Quiere decir que usted no está a disposición de mezclarse con cualquiera o con cualquier cosa. Está apartado, está separado. Ese es parte del tema, apartados. En una vida vivida para Dios. Ciertamente, como les decía hace un momento, a veces estamos viviendo y decimos yo vivo para tal cosa, sea lo que sea. Yo vivo para mi familia, yo vivo para mi esposa, yo vivo para mis hijos. ¿Cuántas veces hemos dicho yo vivo para Dios? ¿Que está usted apartado para Dios o apartada para Dios? Que en su manera de vivir usted expresa eso, que está apartado para Dios. Pues vamos a comenzar con ese tema que las próximas 6 semanas vamos a estar viendo, pero el tema de hoy es la santidad de Dios. Queremos definir la santidad de Dios. La palabra nos dice que Él es santo, santo, santo. Entonces, con eso en mente, podremos decir que es un Dios incomparable, que es un Dios de santidad, que es un Dios apartado, separado, totalmente del pecado. Entonces, no sé si alguien podría diferenciar decir cuál es la diferencia entre la pureza y la santidad. A lo mejor me va a decir alguien, oye hermano, ¿eso es lo mismo? Pureza y santidad, ¿qué diferencia hay entre estas dos cosas? La pureza, ¿qué es la pureza? Que está limpio, que no está contaminado, que no está mezclado. ¿Ah? ¿Quién le gustaría traer acá una joya de oro puro? Sí, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos unas de puro oro. Ok, sí, no sé si podremos ver la diferencia entre el oro puro o puro oro. A lo mejor los voy a dejar con ese pensamiento. Pero la pureza es algo que no es mezclado, que no está contaminado. Es algo que vivimos intencionalmente buscando rectitud. Esa es la pureza. Y la santidad es que alguien está alejado, separado de todo aquello que es impuro. Entonces podemos definir que la pureza es parte de la santidad. Es parte. Es una de las características, es algo que es esencial para llegar a la santidad. No es lo mismo, pero sí es parte de. Puede ser que acá haya el día de hoy muchas personas puras, que vivimos en pureza. Que hemos decidido apartarnos, que hemos decidido separarnos del pecado, que hemos decidido no contaminarnos con. Pero ¿sabe qué? Allá afuera también hay muchas personas así, que han decidido, que han tomado esa decisión, pero no saben con qué propósito, ni con qué plan. Es por eso que decimos que la pureza es parte de. Entonces, si hemos decidido ser puros, el plan sería y el propósito sería llegar a esa santidad.
a través de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hermanos, esta mañana vamos a estar en el Salmo 99, verso 1 en adelante. Pero mire lo que nos dice el escritor esta mañana. Y aquí va a hablar de los diáconos esta mañana. Dice: el diácono de una iglesia decidió dejar a su esposa para irse con la secretaria de la iglesia. Un asunto medio raro. Explicando que Dios le había dicho que lo hiciera. Imagínense eso. ¿Okay? Pero este hombre no escuchaba a Dios, porque Dios es santo. Porque Dios en primera no le podría haber dicho algo así, porque entonces lo estaría incitando al pecado, porque entonces lo estaría invitando a pecar. En otras palabras, este hombre dijo haber oído algo que no puede ser así. Dijo que Dios le dijo. Este hombre no escuchaba a Dios porque Dios es santo. Dios odia el pecado y no tiene, ni celebra, y ni tienta a nadie a pecar. También la palabra no lo dice, que Dios no tienta. No podemos culpar a Dios por nuestra falta de santidad. La falta de pureza disminuye tu santidad espiritual. Deshonra y ofende a Dios porque Él es santo. Dios nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. Entonces vemos que a veces por nuestra falta de pureza, por nuestra falta de santidad, podemos culpar a cualquiera y hasta a Dios. Vivir con santidad depende del individuo. No se basa en la cultura, no se basa en la posición económica, no se basa en el género o en el origen familiar o la educación de la persona. Depende de la reverencia, de la obediencia y la dedicación de esa persona hacia Dios. Se lo voy a leer otra vez, hermano y hermana. Vivir con santidad depende del individuo. No se basa en la cultura ni en la posición económica. No se basa en el género o en el origen familiar o la educación de la persona. Depende de la reverencia, obediencia y dedicación de esa persona hacia Dios. La reina Elizabeth II vivió como si fuera una reina antes de ser coronada. Nosotros como cristianos también necesitamos vivir una vida santa y agradable a Dios antes de reunirnos en el cielo, donde Dios nos espera con su gracia y misericordia y sacrificio, y el sacrificio de Cristo Jesús. En otras palabras, Dios nos está esperando y nos sigue llamando a esa santidad que espera de su pueblo, en aquel lugar donde es la promesa de Dios. En otras palabras, hemos dicho muchas veces que estamos aquí en este mundo de paso. Pero en este mundo de paso tenemos la oportunidad de practicar y de ir aprendiendo aquello y de vivir practicando de la manera que Dios quiere que vivamos con Él una eternidad. A través de esta travesía, a través de este pasar por esta tierra. Oye, hermano, pero sí, allá vamos a estar en gloria. Allá vamos a estar en la presencia de Dios.
Si esa fue su respuesta, eso me quiere decir que tal vez no está viviendo la presencia de Dios en este mundo. Que tal vez no hemos pensado que también aquí podemos vivir en la presencia de Dios. Si hay cosas que nos arrastran, si hay cosas que nos distraen, si hay cosas que vivimos en un mundo de pecado, pero el llamado sigue siendo el mismo, a que vivamos en santidad. Entonces quiero invitar a alguien que vaya al Salmo 99, y si le da lectura verso 1 al 3, por favor. Amén. Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y tiemble, él es santo. Amén. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Dios es un Dios grande. Este salmo aquí demuestra, y cuando dice Jehová reina, está hablando en un modo de continuidad, en un modo donde no tiene principio ni fin, en un modo donde Dios reina, ha reinado y seguirá reinando. Podemos ver la magnificencia de Dios a través de este salmo. Dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Podemos ver el poderío de Dios. Aquí el salmista describe el poder de Dios a través de este salmo. Y es como comienza: Dios es grande, reinará para siempre, es digno de adorar y alabar, es temible. Y dice: y Él es santo. Aquí nos empieza a hablar de aquel Dios, de Dios verdadero que el salmista conoce y que sabe en realidad quién es. Y nos empieza a hablar de Él. Nos habla de una palabra de continuidad. Ciertamente aquí en esta tierra ha habido reyes y habrá reyes. Todavía se conocen en algunos países a través de la historia. Pero han sido reyes temporales, reyes que se han puesto y se han quitado. ¿Verdad? Esta reina Elizabeth reinó por ¿cuántos años? Casi 70 años, me imagino. Pero ya no está ahí. Y es de lo que el salmista empieza aquí a hablar. Dice: Jehová reina. Jehová reina. En un tiempo indefinido. En un tiempo de continuidad. Donde Él sigue en su trono. El salmista aquí hace énfasis en lo imponente, en la imponente grandeza del reino de Dios, y le recuerda al pueblo que Dios, quien está sentado en su trono de gloria, estremece la tierra y hace temblar a las naciones. El salmista nos hace saber un poco del poder de Dios. Dice el verso 2, dice: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. ¿Cómo es exaltado Dios? Aquí simplemente queremos en esta mañana conocer un poco de quién es Dios. Y que lo que va a resaltar ante lo que vamos a leer en este Salmo 99 es su santidad. Aparte de sí todos los demás atributos, aparte de su poder, aparte de su deidad, aparte de lo que Él puede hacer. Pero su santidad es lo que va a resaltar. El Salmo 156 nos dice:
que todo lo que respira alabe a Jehová. El salmista aquí nos dice: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. ¿Cómo estamos nosotros exaltando a ese Dios verdadero, aquel Dios que nosotros decimos conocer? ¿Cómo lo exaltamos en nuestro diario vivir? El salmista nos anima a que lo exaltemos. Nos anima a que le demos la honra, la gloria. El salmista en el capítulo 150, Salmo 150, dice que todo lo que respira alabe a Dios, a Jehová. ¿Cómo lo alabamos? Estamos en esa búsqueda de pureza. Estamos en esa búsqueda de santidad en nuestro diario vivir para exaltar el nombre de Jehová. El creyente necesita tener un temor saludable de Dios. El creyente necesita tener un temor saludable de Dios. Quiero invitar a alguien que vaya a Levíticos 11:45. Estamos hablando de un temor saludable. La persona que teme a Dios también lo ama y lo hace porque reconoce su grandeza, porque reconoce su gracia, porque reconoce su amor y misericordia. Levíticos, ¿qué le dije? 11:45. Si alguien lo tiene, le da lectura, por favor. Amén. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Qué nos dice? Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Es Jehová vuestro Dios? ¿Nosotros reconocemos a Jehová como nuestro Dios? Si esto es algo que le dice al pueblo de Israel en su momento. Dice: porque yo los saqué, porque yo Jehová os hago subir de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para ser vuestro Dios. ¿Sí? Lo sacó de la esclavitud, sí. Lo sacó de esa opresión, sí. Pero el propósito principal era para ser vuestro Dios. Para que el pueblo en realidad viviera bajo los estatutos de Dios. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. Esto es lo que Dios primeramente le dice a su pueblo. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ese es el llamamiento que Dios hace a su pueblo. Nosotros reconocemos a Jehová como nuestro Dios. A nosotros nos está haciendo ese llamado de ser santos porque Él es santo. Y es lo que nos dice aquí en el Salmo 99:3. Dice: alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Nos llama el salmista, nos anima a que nosotros estemos alabando el nombre de Jehová. Un nombre que es grande, que es temible. Un hombre que ha sido reconocido por siglos y siglos. Y que es un hombre temible y grande. Pero hace un énfasis que dice: Él es santo. Él es santo. Enfatizando que Dios es santo, también estamos llamados a ser santos, porque Dios es santo. Y al ser santo espera que
espera lo mismo de aquellos que lo aman. Es algo que Dios espera de su pueblo. Entonces la pregunta es si nosotros como creyentes estamos buscando llegar a esa santidad. Si estamos buscando primeramente ser puros, porque es parte de la santidad. Estamos buscando intencionalmente no ser contaminados. Estamos buscando intencionalmente sacar todas esas impurezas para ser puros, para llegar a la pureza y entonces darle continuidad a la santidad. La santidad de Dios es impecable y es algo que el creyente necesita buscar y ejercitar con toda intención, porque esa es una decisión. Esa es una decisión. Así como el tema de la salvación es una decisión personal. El tema de la santificación, el tema de la pureza, es algo personal. Es algo que nosotros tenemos que buscar al día a día, como creyentes, intencionalmente, porque es una decisión personal. La santidad del creyente aumenta según él obedece a Dios. Así es como la santidad del creyente va aumentando, a través de nuestra obediencia, a través de buscar de Dios en el día a día. Reconoce que Dios está apartado en su grandeza y tiene una santidad perfecta. Además, Dios nos llama a ser santos y a hacer que nuestra vida diaria sea semejante a la vida de Cristo. Que nuestra vida diaria cada vez luzca más como la vida de Cristo, porque esa es una vida de santidad. Porque es una vida donde la palabra nos dice que estuvo tentado, pero no pecó. Que en ningún momento hubo pecado en su vida. Ese es el llamamiento de Dios, a que nosotros como creyentes, como seguidores de Jesucristo, ahora cada día nuestra vida empiece a lucir cada vez más como la vida de Cristo. Quiero invitar a alguien que vaya al verso 4 y 5 de Salmo 99. Amén. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Amén. Y la gloria del Rey ama el juicio. ¿Quién le gusta estar bajo juicio? Vamos a hablar de eso esta mañana. ¿O quién le gusta estar en el juicio? Tal vez a ninguno de nosotros nos gusta estar en ese momento de juicio. Estar delante del juez por algo que hicimos o por algo que nos acusaron, sea como sea el caso. Pero que estamos delante del juez. Pues miren lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, y la gloria del Rey ama el juicio. ¿Para qué hay juicio, hermano y hermana? ¿Para qué hay juicio? Para exonerar o culpar a O culpar. Para definir si somos culpables o no. El juicio es para que haya justicia. ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios justo. Entonces aquí el Salmo nos dice, y la gloria del Rey ama el juicio. Sí sabemos todos que vamos a estar en juicio, ¿verdad? Algún día, en algún momento.
Vamos a estar delante de la presencia de Dios bajo juicio. Sea usted creyente, no lo sea, sea salvo, no lo sea. Usted y yo estaremos delante de la presencia de Dios en juicio. Porque la palabra de Dios nos dice, y la gloria del Rey ama el juicio, porque tenemos un Dios de justicia. Porque tenemos un Dios que es justo. Dice, tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. El salmista aquí nos exhorta, nos anima a que reconozcamos que Dios, ese Dios verdadero, es un Dios de justicia. Podemos verlo desde el principio, desde la creación, cuando el hombre pecó. Adán y Eva, en el jardín del Edén. ¿No creen que ellos estuvieron bajo juicio? ¿No creen que Dios le dio a cada uno lo que, tal vez no lo que merecía, porque la sentencia era muerte? Pero sí hubo juicio. Cuando el hombre pecó, Dios juzgó a cada uno de acuerdo a cada uno. Y Él lo hizo en un orden, ¿verdad? Él no aventó la bolita y ahí va. Esto es para todos, ¿no? A cada uno dice, tú por esto, tú por esto, el otro. A cada uno le dio su parte. La serpiente, al hombre, la mujer. A cada uno lo juzgó de acuerdo a su justicia. Porque Dios es un Dios de orden también. Dios, como es un Dios de justicia, es un Dios de orden. Porque la falta de justicia crea desorden. La falta de justicia crea infidelidad, crea injusticias, crea sufrimiento. La falta de justicia crea falta de santidad. Dios toma la justicia en serio. Y nosotros como creyentes debemos de hacerlo también. Debemos de tomar como una cosa seria la justicia. Porque dice la palabra que la gloria del Rey ama el juicio. Que Él es el que confirma la rectitud. Que Él es el que en realidad nos puede hacer saber si nosotros estamos en ese camino de rectitud, en ese camino intencionalmente buscando la rectitud. Vivir con rectitud es algo que, aunque es difícil, se puede hacer. Hermano, hermana, el día de hoy hasta comer es difícil. Imagínense vivir en rectitud en un mundo de pecado. En un mundo donde hay tantas cosas que día a día son más sorprendentes para algunos de nosotros. Cosas que jamás tal vez nos imaginamos haber oído o visto en nuestra vida. El día de hoy las estamos viendo. Entonces, ¿cómo podemos vivir en un mundo de rectitud así? Tenemos que ser ese pueblo de Dios que busca la justicia, que busca la rectitud, porque Dios es quien la confirma. Mira, aquí el escritor nos da un ejemplo. Dice, si usas un lápiz para dibujar una línea recta sobre un papel, observas que la línea no se dobla, no se borra, ni se inclina para los lados, sola. ¿Verdad? Usted marca una línea así recta. Y ahí está la línea. La línea en sí sola no hace nada.
no se dobla, no se mueve, no se borra. Usted, si tiene el borrador, puede borrar algunos segmentos de esa línea y tal vez darle algunas curvas a esa línea. Y es precisamente lo que a veces tratamos de hacer en nuestra vida. Dios quiere una vida de rectitud, pero nosotros creemos que tenemos el borrador y podemos buscar y darle una dirección diferente a nuestra vida, cuando Dios quiere que esa vida sea una vida recta, una vida de rectitud y de justicia. Dice, pero el creyente no puede usar un lápiz para dominar su vida cristiana, ni borrar su pasado ni sus pecados con un borrador. Aunque Dios nos dio libre albedrío, la persona no puede salvarse a sí misma, ni enderezar su vida sin la ayuda de Dios. Eso es lo que este pasaje nos está hablando acerca de la justicia, acerca de la santidad, acerca de la rectitud, que Dios es el que la confirma, que Dios es un Dios que ama el juicio, que Dios es un Dios que espera que su pueblo viva en esa rectitud, en esa justicia, en esa pureza, en esa santidad. Aquí el salmista nos invita a que nosotros exaltemos a Jehová nuestro Dios. Verso 5. Dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante él, entre el estrado de sus pies. Y nos vuelve a decir, Él es santo. Él es santo. Exaltad a Jehová. Nosotros necesitamos reconocer quién es Dios. En realidad necesitamos darle ese lugar que Dios merece en nuestra vida. Esa es parte de nuestra exaltación. Dice, y postraos ante sus pies, porque ahí, hermano y hermana, ante sus pies, ante su presencia es donde en realidad podemos vivir una vida de santidad. Como dice ese canto, dice que no hay lugar más grande, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. El salmista nos anima que dice, y postraos ante el estrado de sus pies. Es parte de nuestra exaltación, es parte de lo que nosotros debemos de entender, porque Él es un Dios santo. Segunda vez que nos dice en este pasaje que Él es santo. Es un Dios santo. Proverbios 10:9 nos dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Nos habla este proverbio de que en realidad debemos de caminar en integridad, que en realidad entendamos lo que Dios espera de cada uno de nosotros y que podamos caminar en esa línea, en ese camino. Porque de otra manera dice que el que pervierte sus caminos será quebrantado. Vendrá sufrimiento, vendrá dolor, vendrá angustia. Vivir en santidad no es fácil. Esa es la mala noticia que le tengo esta mañana, hermano y hermana. Vivir en santidad no es fácil. No lo es. Para nadie lo es. No es fácil. Y se requiere que la persona
diariamente mantenga esa disciplina. Es una disciplina, hermano. ¿Cuán difícil para nosotros es ser disciplinados? Esa es la pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos gusta llegar tarde a cualquier lugar donde nos llaman, a cualquier cita que tenemos, a cualquier lugar de trabajo, etcétera? Eso es una disciplina. Si usted no se ha disciplinado en eso, que es tan fácil levantarse 5, 10, 15, media hora más temprano. Qué difícil será para cada uno de nosotros ser disciplinados en buscar la santidad. Esa es la pregunta en la que tenemos que reflexionar. Porque sí, vivir en santidad, hermano y hermana, no va a ser fácil. Pero Dios no nos ha llamado a hacer algo que es imposible. Dios nos llama a que vivamos en santidad porque Él sabe que es posible. Porque Él sabe que a través de nosotros buscar de Él día a día, Él nos va perfeccionando, Él nos va disciplinando, Él nos va guiando en ese camino hacia la santidad. Quiero invitar a alguien que vaya al verso 6 al 9, por favor. Salmo 99. Amén. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro les respondía. Les busca un Dios perdonador, retribuidor de sus obras. Aceptar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y Él les respondía. Aquí el salmista nos aclara y nos da algunos ejemplos de aquellos que le servían y que clamaban al Dios verdadero. Y nos afirma que Dios respondía. En otras palabras, nos afirma que lo que la palabra de Dios nos dice en Jeremías 33:3 es algo fiel y verdadero. ¿Verdad? ¿Qué nos dice Jeremías 33:3? Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. ¿Cómo es nuestro clamor, hermano y hermana? Estamos clamando a escondidas, estamos clamando en voz baja, estamos clamando en silencio. ¿Cómo estamos clamando al Dios verdadero? No, pero es que, hermano, es que Dios conoce ya todo. No, sí, Dios lo conoce. Pero ¿por qué nos dice que clamemos a Él? ¿Por qué nos invita a que le hagamos saber nuestras necesidades? ¿Por qué nos invita a que nosotros le digamos en realidad qué es lo que hay en nuestro corazón? Dice: clama a mí y yo te responderé. Moisés, Aarón y Samuel, entre muchos otros, es lo que hacían. Dice: entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y Él les respondía. No, ya, hermano, pero es que esos hombres eran hombres escogidos de Dios. ¿O usted no es escogido de Dios? Usted, hermano, hermana, no son escogidos de Dios. Yo digo que sí. Porque ya les ha dado una salvación que es inmerecida. La misma palabra nos dice que Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, con tentaciones y con cosas similares a las nuestras. Pero dice que él oró y no llovió.
Y él oró y volvió a llover. ¿Qué le dice eso a usted, hermano? ¿No somos escogidos de Dios? ¿No somos hombres y mujeres regulares? Como lo fueron en su momento todos estos hombres de la Biblia y mujeres. Que sí, Dios los usó en gran manera. Pero que también en su momento clamaron y Dios respondió. Necesitamos estar en un clamor, hermano y hermanas. Dice verso 7, en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Ahí es donde nosotros entonces tenemos que reflexionar por qué la diferencia entre estos grandes hombres y mujeres que Dios usó. ¿Qué dice? Que guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Estos hombres guardaron a como diera lugar los estatutos de Dios, las ordenanzas de Dios. Estos hombres estaban en obediencia. Estos hombres buscaban y clamaban del Dios verdadero. Y Dios respondía. Verso 8. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Pero ¿qué dijimos? Que es un Dios de justicia, ¿verdad? Estos hombres dice que recibieron, perdón, dice, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Ponga eso en la balanza, hermano y hermana. Retribuidor de sus obras. Sabemos que Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida. Retribuidor de sus obras. Porque es un Dios de justicia. Porque es un Dios, así como es un Dios de amor, también es un Dios justo. Así como los perdonó muchas veces, también hizo justicia. El salmista nos vuelve a animar a nosotros como creyentes a que exaltemos el nombre de Jehová. Dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Tercera vez que en estos 9 versículos menciona la santidad de Dios. Que es algo que en realidad nosotros tenemos que tener en mente en nuestro diario vivir. El salmista vuelve a animar al creyente a venir delante de Dios, a exaltar su nombre, reconociendo que Él es indiscutiblemente santo. La santidad requiere fidelidad total de parte del creyente. Y esto incluye su manera de pensar y su manera de vivir. Es por eso que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1, dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que el apóstol Pablo nos anima a nosotros, digámoslo, en estos tiempos modernos. Que vivamos una vida que en realidad agrade a Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque créame, hermano, que ahí es donde comienza todo. En nuestros cuerpos, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos.
en nuestras emociones. Dice que lo presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el llamado que nos hace el apóstol Pablo en esta carta. El cristiano no se puede moldear de acuerdo al mundo pecaminoso. Necesita dejarse guiar por el Espíritu Santo para complacer y obedecer a Dios. Ese es el llamado a la santidad, hermano. Que nosotros en realidad vivamos bajo la voluntad de Dios. Y tal vez entonces me van a hacer la pregunta, hermano, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos estado buscando la voluntad de Dios por tanto tiempo? Ahorita vamos a seguir con eso, pero mire esta pregunta. ¿Debe el creyente de vivir una vida de obediencia como sus antepasados? ¿Debe el creyente en realidad vivir una vida de obediencia como aquellos hombres y mujeres que Dios usó en gran manera a través de la palabra? ¿Estamos nosotros como creyentes en esa lista de buscar de Dios en realidad en obediencia y en santidad? ¿O ese llamamiento de santidad es simplemente para algunos? ¿O todos como creyentes estamos en ese paquete? ¿Ah? No, es que a lo mejor eso nomás es para los pastores, para los diáconos, para los maestros, para los... No, hermano y hermana. Usted es creyente, usted es seguidor de Jesucristo, usted está llamado a vivir en esa santidad que Dios llama a su pueblo a vivir. En esa rectitud, en esa integridad, en esa pureza. Como lo dije hace un momento, fácil no va a ser. Pero Dios no llama a su pueblo a hacer imposibles. Dios llama a que vivamos en obediencia. Lo imposible lo hace Dios. Usted simplemente viva en obediencia. Siguiente pregunta para cada uno de nosotros. ¿A qué ministerio te está llamando Dios para que le sirvas? Porque Dios hizo llamado a muchos personajes. Aquí nos menciona a Moisés, a Aarón, a Samuel. Podemos pasarnos aquí el día hablando de esos personajes. Los llamó a servirle. ¿A qué le está llamando Dios a usted específicamente a servirle? En un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce? Estamos listos para servir. Porque esa es parte de la santidad, hermano y hermana. Que usted viva en obediencia a Dios. Que usted viva buscando la voluntad de Dios para vivir en ella. Esa es la santidad. Dios es santo y quiere que los creyentes también lo sean. Dios es todopoderoso, digno de alabanza, y debemos de exaltar su nombre en toda la tierra. Dios es grande, justo, temible, reina y reinará para siempre. Su trono es permanente e indestructible. Dios es fiel. Dios escucha y contesta las oraciones. Es perdonador, es dadivoso y se alegra con los creyentes rectos y obedientes. Y se alegra con los creyentes rectos y obedientes. Hermanos, tal vez la pregunta para terminar es si queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Tal vez la pregunta que viene después de esa pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Ya la conocemos?
¿O estamos en la búsqueda de cuál es la voluntad de Dios? Para cerrar, le voy a dar lectura a este pasaje de Josué, capítulo 1, verso 8. Tal vez eso nos empiece a abrir la mente cuál es la voluntad de Dios. Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios me los bendiga.